Hola chicos, buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan bien? Vale, perfecto. Bueno, vemos 80, 82. Sí, está bien, es un buen número. Bueno, también es la hora, de pronto muchos a esta hora no pueden. Vamos a continuar con lo que dejamos ayer de nuestro problema de lanzamiento de proyectiles y habíamos revisado pues hasta acá, donde tratamos de descomponer el vector velocidad y del proyectil para hacer los cálculos de altura máxima, tiempo de vuelo y alcance horizontal. Entonces, ¿me confirman si todos estuvieron hasta aquí ayer o si alguno necesita que haga un repaso bastante rápido? Puede escribir en el chat o hablar o encender el micrófono, como le quede más fácil. Ok, repaso, repaso, repaso. Ok, ok. Y los demás, bueno, es que hay como cinco, seis, no mentira más, que pues, mencionan el repaso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ayer? Vamos a revisar todo. Primero, resolvimos un problema de lanzamiento vertical, o sea, este punto, y ese punto lo dejamos a medio camino, este de acá. Entonces, planteamos ayer un problema en el cual, ya digamos, no es que estuviéramos trabajando caída libre directamente, sino que mencionamos que de caída libre, pues sacamos las ecuaciones de movimiento. Entonces, de caída libre, sacamos las ecuaciones de movimiento. ¿Qué ecuaciones sacamos? Pues las que están acá y otras adicionales. Voy a limpiar esto aquí un poquito que sea más claro. Entonces, estas ecuaciones, este 20, voy a tratar de dejarlo por acá. H igual a 20 metros. Y pues habíamos considerado las siguientes ecuaciones para trabajar eh, un sistema de caída libre. Pero pues igual, para caída libre o lanzamiento vertical, pues las ecuaciones sirven para ambos casos. Aquí falta otra ecuación, pero pues no era tan necesario escribirla. Estas son las más útiles, digamos, para nuestro caso. Entonces, en nuestro problema lo que hicimos fue plantear un sistema de lanzamiento vertical en el cual teníamos una pelota de masa m y la lanzábamos verticalmente con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Eh, Teníamos como datos la gravedad con un valor de 10 metros por segundo al cuadrado y la posición inicial que partía del reposo, o sea, y sub 0 igual a 0, y se nos pedía entonces calcular, voy a tratar de limpiar un poquito más la imagen acá del gráfico, se nos pedía entonces calcular el tiempo que se demoraba en subir la pelota hasta la parte más alta y la altura máxima, o sea, de la parte más alta que alcanzaba la pelota. ¿Sí? Entonces, hasta ahí más o menos va nuestro caso. Entonces, esta parte es la que nos pedían calcular, que es h máximo o altura máxima. Y esta altura máxima se da cuando la velocidad final se hace igual a cero. Es decir, si ustedes alcanzan a ver o tienen a la mano algún esfero o lo que sea, cuando lanzan arriba ven que hay una parte máxima a la cual llega. Y eso es causado debido a que la gravedad, a medida que sube, lo va desacelerando, en este caso el esfero, lo va desacelerando hasta que la velocidad inicial con la cual empieza el movimiento, pues se hace cero. En el punto más alto, cuando la velocidad inicial con la cual usted lo lanza
En el punto más alto, cuando ya es cero, ese es el punto que nos interesa calcular y ese tiempo también nos interesa calcular para nuestro problema. Entonces, esto acá se llama H máximo, que es la altura máxima que se da entonces cuando entonces, se da cuando B final es igual a cero. Esa es la condición para que se encuentre. Y eso sucede en todos los sistemas. Entonces, ¿qué pasa con la pelota que lanzamos? Pues generalmente ella inicia con una velocidad inicial de 20. eh, Vamos a dibujar aquí como un puntico que es la pelota. Y a medida que empieza a avanzar, a subir, pues la velocidad inicial va disminuyendo hasta que en el punto máximo, pues esa velocidad se hace cero. ¿Por qué disminuye? Porque la gravedad está aplicándose como una aceleración que va en sentido contrario al movimiento. Esto también lo pueden ver como en el caso, si ustedes van en un vehículo y inicialmente ustedes llevan una velocidad de, no sé, coloquemos velocidad inicial de 70 kilómetros por hora y se espera, esa es la posición inicial, se espera que ustedes a la distancia de 100 metros se detengan. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes para detenerse, sabiendo que van a 70 kilómetros por hora? Sí, también haremos eso. Frenar. ¿Y el frenado en qué consiste? En disminuir la velocidad, desacelerar. ¿Puedes hablar un poquito más duro? Es que no te... O espera, sube el volumen acá. Creo que... En bajar la velocidad. Ok, sí. Pero ese cambio de velocidad va a hacer que vaya de más a menos. Es lo que generalmente no le suele o le conoce en física como desacelerar. ¿Cómo es la ecuación de la aceleración? ¿O cuándo ocurre la aceleración? Entonces, voy a limpiar por acá, este espacio acá, para poder rayar. Entonces, vamos a ocupar esto también lo vamos a limpiar. Esto fue una explicación corta que hicimos. Entonces, por ese lado van bien, digamos. Desacelerar es la parte intuitiva que nosotros recordamos al momento de que si vamos a una velocidad inicial, pues queremos frenar, es lo que debemos hacer. ¿Pero en qué consiste la desaceleración en ese caso? Y es, como el vehículo va con una velocidad inicial, ese es nuestro vehículo, él lleva una velocidad inicial de tanto, no sé, puede ser 100, habíamos dicho que eran 60, 70 kilómetros por hora. Entonces lleva 70 kilómetros por hora y esperamos que a la distancia de 100 metros, esa velocidad de ese vehículo, o sea, la velocidad final, sea igual a 0 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuándo ocurre la aceleración? Si vemos que un vehículo cambia el estado de movimiento, es decir, cambia su velocidad, digamos que la velocidad inicial, digamos, para un tiempo t1, para el tiempo 0, para t0, que sería igual a 0 segundos, la velocidad inicial era de 20 metros por segundo. Este es otro caso, este simplemente es un ejemplo de cuándo ocurre la aceleración. Si tenemos un tiempo 0, t sub 0, 0 segundos, donde un vehículo va inicialmente con una velocidad de 20 metros por segundo, y luego para un t2, que es igual a 10 segundos, bueno, este llamamos t1, t1, t2, y corresponde simplemente a instantes de tiempo. No tiene que ser tiempo 1 segundo y 2 segundos, sino que son dos tiempos distintos. Entonces, T1 es el primer tiempo, que es el origen, digamos, T sub 0, y T2 es el segundo tiempo en el cual hacemos la medición.
En T2 vemos que la velocidad entonces que lleva el vehículo es de 30 metros por segundo. O sea que hubo un cambio de velocidad. En este caso fue positivo o negativo el cambio de velocidad. Positivo. Positivo. Entonces, ¿cómo medimos este cambio? Entonces, el cambio de velocidad fue entonces la velocidad final menos la velocidad inicial, que el delta habíamos dicho que sirve cuando lo aplicamos el delta. Se escribe así, delta. Cuando aplicamos delta a una función, lo que queremos hacer es tomar dos valores de esa función en dos diferentes tiempos y hacer una variación. Entonces, delta p quiere decir la velocidad final menos la inicial, que sería 30 metros por segundo menos 20 metros por segundo, y eso es igual a 10 metros por segundo. O sea que la variación de velocidad fue de 10 metros por segundo. Y esa variación es lo que uno conoce, esa variación en función del tiempo es lo que conocemos como aceleración. Entonces, la aceleración es igual a la variación o el cambio de la velocidad en función del tiempo. Por tanto, para nuestro problema esto es 10 metros por segundo sobre el tiempo fueron 10 segundos. O sea, 10, este segundo y este segundo se van. Perdón, eso se multiplica. 10 entre 10 nos da 1. Y nos queda entonces metros por segundos sobre segundos. Y aquí aplicando ley de orejas, pues esto multiplica con, se me perdió acá, esto multiplica con 1 de acá, por ejemplo, y se multiplica con este. Lo que nos queda entonces 1 por metro y segundo por segundo. Nos quedaría entonces 1 metro por segundo al cuadrado, que son unidades de aceleración. Entonces, si en dado caso vemos que no hay cambio de velocidad, si por ejemplo, si la velocidad inicial es igual a la velocidad final, ¿cuánto es la aceleración? Si vemos que no cambia la velocidad, ¿cuánto es la aceleración? Ok, sería 0. Entonces, eso es lo que ocurre en el movimiento rectilíneo uniforme, en el cual no hay aceleración. Quiere decir que los cambios de velocidad son iguales. Por tanto, cuando hacemos la resta, pues nos da 0. O sea, no hay aceleración. Entonces, bueno, ya revisamos esta parte. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Tienen alguna inquietud hasta ahí con ese punto del problema 1 que revisamos anoche? Ok. Ok, perfecto. Entonces, continuamos. Continuamos por acá. Ya ese es nuestro problema. Entonces, aquí la aplicación fue de que un cambio de velocidad positivo es la aceleración. Ahora, ¿a qué se le conoce como desaceleración? Pues a un cambio de aceleración negativo. Cuando la aceleración es negativa, es lo que le conocemos como desaceleración. Es decir, cuando la aceleración, que es un vector, es positiva, cuando A es positiva, pues le conocemos como aceleración. Y esta es la primera. Y cuando es negativa, tenemos como simplemente la magnitud. Simplemente A y menos A. Como para no confundirnos tanto. Entonces, cuando esta cantidad, que es lo que le conocemos como aceleración, cuando este numerito es positivo, pues le conocemos como que el vehículo está acelerando, es decir, está cambiando, los cambios de distancia que está haciendo son muy rápidos. Y ya les explico esa parte también para que la entiendan
y más o menos entiendan de dónde es que surge el concepto de gravedad y de aceleración también. Entonces, cuando A es negativo, perdí el rojo por acá, es acá. Cuando A es negativo, le conocemos, cuando es negativo le conocemos como desaceleración. Desaceleración. Entonces, cuando vemos que este cambio y la desaceleración ocurre porque delta V, perdón, déjenme ver si por acá tengo donde rayar, esto. Ah, bueno, este fue el cálculo que hicimos acá. Déjenme ver dónde puedo rayar por acá. Entonces, voy a tomar una parte más abajo y voy a rayar para explicar esto. Voy a tomar este espacio acá. Entonces, coloquemos aquí, nota. Entonces, cuando el cambio de velocidad, o sea, BF menos BI, o sea, final e inicial, de este es final y esto es inicial. Cuando esto es mayor a cero, pues vemos que la aceleración y la cantidad de aceleración es positiva, o sea, nos dice que el vehículo está avanzando. Entonces, A es mayor a cero, o sea, es positiva. Y cuando vemos que este cambio, delta V, donde BF menos BI es negativo, pues vemos que entonces que la aceleración es negativa. A menos cero quiere decir que es negativo. Es decir, eso lo proyectamos es sobre la recta real. Entonces, si tenemos que esto es la recta real, esto es X, aquí tenemos nuestro cero. Los que están para acá son positivos y los que están de aquí para atrás son negativos. Por tanto, cuando yo digo A mayor a cero, quiere decir que voy a tomar todos los valores de cero en adelante, sin incluir el cero. O sea, todos esos valores de aceleración son positivos. Y esto ocurre cuando, digamos, el cambio de velocidad, o sea, la velocidad final es mayor. O sea, aquí BF es mayor a BI. Velocidad final es mayor a la inicial. Cuando eso ocurre es que el cambio de velocidad nos da positivo. Y el caso contrario nos da el de acá, y es cuando la aceleración es negativa, y es que BF es menor a BI. BF es menor a BI. O sea, la velocidad final es menor a la inicial. Y eso es la desaceleración que se le conoce. Y esto es lo que se le conoce como perdón, esto es como que se escribe. Desaceleración. O sea, es como eh, lo que hace es cambiar ese estado de movimiento de más a menos. ¿Y dónde vemos eso? Vemos que el vehículo inicialmente va con, la velocidad inicial es de 70 kilómetros por hora y queremos saber cuándo la velocidad final sea igual a cero. Entonces, a 0 kilómetros por hora. Cuando hacemos el cálculo, eh, entonces delta V será igual a BF menos BI, por tanto eso será 0, BF, 0 kilómetros por hora, menos BI, que es 70. Por tanto, tenemos que el cambio de la velocidad es de menos 70. O sea, ya el signo menos nos indica que está disminuyendo en este caso. Eso no es la aceleración, simplemente es el cambio de velocidad. ¿Cómo sabemos qué aceleración debe aplicar? Pues eso lo hacemos con la distancia. Entonces, como sabemos que la distancia a la cual va a llegar es 100 metros, entonces yo hago X es igual a, miremos acá cómo hacemos, B por T, miremos cuál podemos aplicar acá.
aquí nos queda simplemente aplicar BF al cuadrado es igual a B inicial al cuadrado menos 2AX. Perdón, más 2AX. Profe, repita, haga el favor, que no entendí esa parte porque estaba copiando. Ok, ¿cuál parte? ¿Los demás cómo van con esta parte? Lo de negro, lo que está de negro. Listo. ¿Los demás cómo van con esta parte? Ok, bueno, si alguno no entiende, lo escribe, igual no hay problema. O sea, estoy tratando, es que estamos haciendo un repaso de lo anterior, entonces como que me estoy enfrascando en explicar los conceptos. ¿Qué es la parte importante? Ya y para adelante ya ustedes con práctica van aprendiendo poco a poco el resto. Entonces, lo que queremos calcular es cuánto es la aceleración que debe aplicar o desaceleración que debe aplicar el vehículo para poder frenar en la distancia de 100 metros. ¿Sí? Ese es el problema que colocamos. ¿Dónde lo pusimos? Ese lo pusimos arriba. Acá. Tenemos velocidad inicial 70 kilómetros por hora, velocidad final 0, y esto va a ocurrir en un trayecto de 100 metros. O sea que, ¿cuánto es la aceleración? ¿Cómo cambia? Entonces, lo único que nos falta, ya tenemos la ecuación de la aceleración, ¿cómo es? Es A es igual a delta B, delta T. ¿Qué calculamos? Ya calculamos delta B, o sea que nos falta delta T, o sea, el tiempo. Pero ¿cómo calculamos el tiempo? Bueno, digamos, creo que podría salir de ahí. O podríamos ver acá, como hacemos también. eh, sí, esta podría servir, o podría servir la ecuación 3, que nos dice, como tenemos que el alcance al cual, digamos, el carro debe frenar para llegar a cero, tenemos que esa distancia que tiene de frenado es 100 metros. Por tanto, si yo tengo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, y en este caso sería más aceleración por tiempo. Y es que no sé por qué el tiempo me da negativo acá. Ah, bueno, como es desaceleración tendría que ser menos acá. Sería menos. O sea que esto es 0, la velocidad final es 0. Tendríamos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo. Ah, no, perdón, aquí caigo nuevamente en el error. Tengo dos variables, o sea que esa parte no me sirve. De momento no me sirve todavía. O sea que pues tendría que ir pasando por cada una de las ecuaciones y revisar cuál me da menos variables. Más 2AX. La inicial la conocemos, esta de acá también. Esta de acá es menos. Estamos hablando de una desaceleración. Acá es 0. Tendríamos 0 es igual velocidad inicial al cuadrado menos 2AX. Velocidad inicial al cuadrado es igual 2AX. Esto que está con signo menos pasa al otro lado, queda positivo. Luego, lo que vamos a despejar acá es la aceleración. Y nos queda la aceleración es igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Y esos valores ya los conocemos. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Habíamos dicho que era 70 kilómetros por hora. Y como la distancia está en metros, tenemos que hacer un cambio de unidades. Escogemos un lápiz acá, verde. Tenemos entonces, la velocidad inicial está en kilómetros por horas. Por tanto, vamos a hacer el cambio de unidades. Tenemos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y tenemos que 1 hora equivale a 3600 segundos. Por tanto, kilómetro y kilómetro se va, hora y hora se va,
y nos quedan simplemente unidades de metros y segundos, que es lo correspondiente, ya que la distancia está en metros. Por tanto, tendríamos 70 por 1000, y todo esto se divide entre 3600, y esto acá quedan metros y segundos. Entonces vamos a hacer este cálculo, 0 y 0 se van, 0 y 0 se van. Por tanto, tendríamos 70 por 10, 7 por 1, 7 y 2 ceros serían 700. 700 entre 36, y ya miro cuánto da esto en la calculadora. 700 entre 36 nos da 19,4 o 19,4 metros por segundo. O sea que la velocidad, digamos, en kilómetros y horas es 70, pero en metros y segundos es 19,4. Entonces, la que vamos a utilizar es la de metros y segundos. Entonces, la velocidad inicial también es igual a 19,4 metros por segundo. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a utilizar. Luego, ¿qué hacemos? Pues reemplazamos eso en nuestra ecuación. Tenemos entonces que la aceleración es igual, este color no se ve mucho, como es este. Entonces, la aceleración es igual a b sub 0, o sea, 19,4 al cuadrado sobre 2 veces la distancia, que son metros. Y de hecho aquí deben tener cuidado, digamos, si ustedes no hubieran hecho el cambio de unidades, a revisar qué hubiera pasado. Porque es importante utilizar las unidades correspondientes. ¿En qué unidades va a quedar acá esta parte de arriba? Voy a hacer un poquito más grande. Esto iba a quedar entonces 19,4. 19,4 metros por segundo, y todo esto está al cuadrado. Y acá tenemos 2 veces 100 metros. ¿Sí? Entonces, eso sería por acá 19,4 al cuadrado por metros al cuadrado y segundos al cuadrado. Y por acá tendríamos 200 metros. Nos toca calcular entonces cuánto vale 19 al cuadrado. 19 por 19, 19,4. 19,4 por... Entonces, esta parte de arriba es 376,36 metros al cuadrado, segundos al cuadrado, y abajo tenemos 200 metros. ¿Qué va a pasar entonces? Este metro se va con un metro de acá, y nos queda entonces 376,36 sobre 200, que esto es igual a 1,88 metros por segundo al cuadrado, que ya tiene unidades de aceleración. Pero creo que aquí falta algo, no sé, me está dando que... me está dando positivo esto, pero no sé. Toca revisar a ver. Ah, bueno, acá en esta parte eso tiene que ser positivo. Eso tiene que ser positivo porque la ecuación general estamos, pues digamos, no conocemos ese valor. Entonces la ecuación general trabaja de esa manera. ¿El no debe ser negativo? No, no, pues es positiva. Simplemente es reemplazar en la ecuación, que me confundo mucho con la menos g que utilizamos acá, de caída libre. Con esta de acá siempre me confundo en el signo. Pero generalmente la ecuación es positiva, más 2ax, que por acá la tenemos, por acá, más 2g, y menos y sub 0, que es lo mismo. Acá. Entonces, como esto es más, cuando pasa al otro lado queda como un menos, o sea, esto queda un menos acá,
despejo A y acá me quedaría un menos. Por tanto, ya todo el resultado llevaría un menos delante del... Llevaría un menos por acá, un menos, y la aceleración sería negativa, o sea, desacelera. Que esto es lo que pasa, este mismo fenómeno es lo que pasa cuando uno lanza algo hacia arriba. Para que se detenga en la parte más alta, lo que la aceleración está haciendo es contrarrestar ese movimiento. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Listo. Sí, sí, queda positivo, pero solo la cantidad de la potencia. Recuerda que es diferente cuando hacemos, digamos, una cosa es hacer menos a al cuadrado, que esto es menos a por menos a, y aplicando ley de signos, menos por menos da más a. Eso es muy diferente a tener menos a al cuadrado, donde esto es menos a por a, y sigue dando menos a cuadrado, ¿sí? Son dos cosas distintas. Esto es muy distinto a esto. Porque acá ya el signo, el menos está implícito en la cantidad. Si te das cuenta, acá no lo lleva. Entonces, el menos simplemente está afectando, digamos, el b sub 0 ya está acá. O sea, b sub 0 cuadrado es como si tuviéramos menos. El menos está afectando a todo. Entonces, escribimos esto acá. Tenemos b sub 0 cuadrado sobre 2x. Tenemos algo así. O sea, que eso se desarrolla normal. A todo el resultado de esta operación le aplicamos el menos. ¿Sí? Y es lo que pasa acá, lo que te explico, con ley de signo. Bueno, igual eso es como para revisar lo que estamos viendo de desacelerar. Y es lo que le pasa a la pelota cuando la lanzamos hacia arriba. Entonces, la gravedad lo que hace es desacelerarla, es decir, hacer que la velocidad vaya de más a menos, que vaya disminuyendo, que vaya de 20, 18, 15, 5, 10, 5, 4, 3, hasta que se haga cero y se hace cero en la parte más alta de acá. Y bueno, ese lo resolvimos, aplicamos las ecuaciones, aquí explicamos también. Aquí calculamos que el tiempo que tarda en subir, en llegar a la parte más alta, es de 2 segundos. Luego esos 2 segundos los aplicamos a la ecuación b sub 0, h sub 0 más b sub 0 por t menos un medio de gt cuadrado. Como sabíamos que la posición inicial era cero, pues la cancelamos. Y reemplazándonos de entonces que la altura máxima que alcanza la pelota es de 20 metros, que es esto de acá. De la altura máxima que alcanza son 20 metros. Y aquí tenemos la respuesta que son altura máxima 20 metros, tiempo de subida son 2 segundos. Y este 4 segundos es el tiempo total de recorrido que hace la pelota. Es decir, 2 segundos en subir y el mismo tiempo en bajar. Eso es para un sistema en condiciones ideales. Es decir, que estamos quitando la fricción y todo ese tipo de cosas. ¿Hasta ahí claro ese punto para continuar con lo demás? Ok. ¿Y los demás cómo van con esta parte? ¿Sí fue claro o quedaron con inquietud de algo? Ok, perfecto. Entonces revisemos hasta las I-20. ¿Sí les sirve hasta o tienen clase ahorita? Hasta las 6:20 nos quedamos para adelantar algo. Manito arriba los que sí están de acuerdo. Sí, cuéntame.
Sí, es hasta las 6. O sea, ahorita la clase era de 5 a 6 de física. Ah, o sea, tienen clase a las 6 de... Ah, ok, ok, ok. Sí, entonces tocará programar otra clase. No sé, miraré si puedo mañana o sería para el lunes. Sí, es que nos que enfrascamos en este problemita de acá. Revisemos en 10 segundos lo que podamos de esto y ya, pues, a ver qué pasa. O bueno, antes de eso, revisemos solamente esta partecita que es más importante. Es descomposición de vectores. ¿Cuáles serían las componentes si tenemos el siguiente vector que tiene un ángulo de 30 grados y la magnitud de este vector es de 80? Eh, ¿Cómo lo llamamos? Esa es la magnitud, o sea, la longitud de ese vector. La distancia que mide de aquí a acá, mide 80. ¿Cómo uno hace la descomposición? Y ese es mi vector A. Este vector le llamo A y tiene una flechita. ¿Cómo hago la descomposición? Es decir, si yo construyo un plano cartesiano con este vector y se me perdió acá el puntero, entonces tengo un plano cartesiano y yo quiero saber cuáles son las componentes de ese vector, tanto para el eje X como para el eje Y. Entonces tendríamos una componente en X, sería la componente AX, y tendríamos una componente AY de ese vector. Entonces la idea es cómo las calculamos. ¿Cómo calculamos las componentes? Pitágoras. Pitágoras. Exactamente. Entonces utilizamos Pitágoras, pero aquí la más sencilla se la voy a explicar simplemente. Les voy a dejar la ecuación ya lista como para que siempre la tengan en cuenta y es para la componente en X, cuando tengamos un ángulo de inclinación, siempre vamos a utilizar el coseno y para la componente en Y, siempre vamos a utilizar el seno. ¿Cómo va a quedar entonces? Entonces, la componente en X del vector va a quedar como la magnitud del vector, o sea, A, por el coseno de ese ángulo que tiene el vector. Y la componente en Y va a quedar siempre la magnitud por el seno del ángulo. ¿Y qué es la magnitud? A es la magnitud y esa la puedes referenciar como si fuera la longitud del vector. ¿Sí? O sea, es como si fuera toda esta longitud de acá. Entonces, para nuestro caso, esto quedaría 80 por el coseno de 30 grados y acá quedaría 80 por el seno de 30 grados. Y ya esas serían las componentes de ese vector. ¿Sí? Y cuando digo componentes, ¿a qué me refiero? Pues me refiero nuevamente a que esa es la distancia que hay de aquí a acá. Esa es esta distancia, AX es esta distancia y AY es esta distancia de acá. Entonces, la suma de AX y AY da la magnitud de 80. ¿Sí? Y eso ustedes lo pueden verificar. Aplican otras leyes. La de suma de seno y coseno cuadrados da 1. Entonces, con eso también calculan que esa norma da 80. ¿Sí? Entonces, para nuestro caso, nos habían mencionado que tenemos un proyectil con un ángulo de 40 y la velocidad que lleva el proyectil es de 30 metros por segundo. Para ese caso vamos a hacer lo mismo. Entonces, tenemos que el proyectil tiene una inclinación de 40 grados. Por acá tiene 40 grados. El vector se llama velocidad y tiene 30 de magnitud, 30 metros por segundo. Y lo que queremos hacer es calcular cuáles son las componentes de ese vector.
Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Dibujamos nuestro plano cartesiano y procedemos a calcular las componentes. La componente en X, ¿qué viene siendo? Pues viene siendo esta distancia de aquí a acá, que queremos ver, digamos, cuál es la sombra de ese vector en la parte baja. Eso es Bx, y queremos también saber cuál es la sombra de ese vector en la parte Y, que eso sería By. Si aplicamos lo que les mencioné anterior, entonces esto sería Bx y esto sería By. Por tanto, Bx es igual a la magnitud de B por el coseno de 40 grados y By será igual a la magnitud de B por el seno de 40 grados y la magnitud viene siendo 30 simplemente. O sea que eso sería 30 por el coseno de 40 grados y 30 por el coseno, perdón, esto es el seno, por el seno de 40 grados. Y aquí solamente es meter esto a la calculadora. Luego, habíamos dicho que como estamos trabajando un problema ya de lanzamiento de proyectiles, ¿en qué componente hay aceleración? Entonces nos vamos a quedar con esta pregunta. ¿En qué componente hay aceleración? ¿X o Y? Si algunos saben qué componente en Y, exactamente. Y eso lo revisamos con este gráfico de acá. Y es que cuando el proyectil empieza a moverse, las dos componentes estarán actuando, digamos, en el proyectil. La componente en X es constante, es decir, esa nunca cambia. Entonces la iré apuntando por acá. Entonces la componente no cambia. Mientras que la componente en Y sí va cambiando la magnitud, es decir, va disminuyendo hasta que llega a la parte más alta y es donde la velocidad del Y se hace cero. Y en ese punto, en la parte más alta, acá, solo tendríamos componente en X. ¿Sí? Si se dan cuenta, entonces, para la componente en X, por acá, es como si tuviéramos el movimiento rectilíneo uniforme. Y para la componente en Y, que vemos que hay una desaceleración cuando sube el proyectil, pues tendríamos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea, ya aparece una aceleración que es la gravedad, ¿sí? Entonces, solamente quédense con esa idea y ya pues en la semana revisamos ya esto a detalle para que puedan ingresar a la otra clase. No, la magnitud simplemente es, depende, porque si es un vector particular, simplemente la magnitud es como la longitud de ese vector. Si estás trabajando con aceleración, la magnitud será pues la aceleración. Si es un vector de posición, la magnitud tendrá unidades de longitud. Y si estás trabajando con un vector de velocidad, la magnitud será pues, tendrá unidades de velocidad. ¿Listo? ¿Para los demás todo claro o quedaron con alguna inquietud para tenerla presente? Ok, Profe, yo quedé con una duda, pero no es en esta parte, sino más arriba. ok. Es una dudita. Ahí, baje. ¿Por acá? Más para abajo. Aquí en este pedacito. Sí. Lo que está en verde, ve un pedacito. El B sub 0 cuadrado sobre 2x. No, la otra, la que está por acá al costado. ¿Esta? Verde, acá en un lado, en el lado derecho, izquierdo, pues. Ese. Ok. O sea, en los valores de acá. O sea, en esta partecita de acá, sí. Dicen, donde está el 70 kilómetros sobre altura o hora, yo no sé. Ah, ok. Esas son las unidades. Aquí lo que hicimos fue un cambio de unidades, utilizando la conversión directa, se llama eso. Si quieres la hago otra vez y la revisamos nuevamente. Hasta esta parte. Debe ser este de acá.
Creo que es hasta aquí donde tienes la inquietud. O sea, la Sí, idea ahí es, solamente. la idea es cómo pasar de 70 kilómetros por hora. Esas son las unidades y la magnitud de 70. ¿Cómo pasar esto a metros por segundo? Pues utilizamos una relación de saber, venga, ¿cuánto vale un kilómetro en metros? Entonces, un kilómetro tiene 1000 metros. ¿Y cuánto tiene una hora, pero en segundos? Entonces, una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. 60 por 60 da 3600. Y esto quedaría en segundos. Por tanto, lo que hacemos para hacer la conversión, vamos a borrar este 19 por acá. Entonces, para hacer la conversión, lo que hacemos es, tenemos 70 kilómetros y hora. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por un kilómetro equivale a 1000 metros. Y tenemos que una hora equivale a 3600 segundos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque la idea es que se puedan cancelar horas y kilómetros. Para que se cancele horas, como horas está abajo, pues debemos ubicarla arriba. Y para que se cancele kilómetros, pues debemos ubicarlo abajo. Kilómetros y kilómetros se van, horas y horas se van. ¿Sí? O sea que nos quedaría simplemente metros y segundos, que es lo que queremos calcular. Y aquí simplemente es aplicar la calculadora. 70 por 1000, 70.000 entre 3600 y es lo que nos dio 19.4. Y en metros por segundos. ¿Claro hasta ahí? O si quieres lo puedes revisar por una regla de 3. También lo podrías revisar por una regla de 3. Está claro, porque ya entendí, ya entendí. Listo. Entonces los dejo para que vayan a la otra clase, chicos. Ya nos vemos en otra ocasión. Sería para esta semana. Igual creo que tienen algo por ahí pendiente, pero espero esta semana poderles cuadrar algunos ejercicios. Es que está un poco apretado, entonces no he tenido como el tiempito de organizar eso. Oli, ¿cómo están? ¿Cómo les fue hoy? ¿Qué tal? Ay, súper. Dime. Hola, ¿qué dijiste? Perdón, no se escuchó bien. Vean que los viernes y los sábados son los días en los que menos estudiantes hay. Y para ustedes, de las 61 personas que hay acá presentes, es buenísimo, porque hay menos personas preparándose. Entonces, nada, muchísimas gracias, profe Fernando, qué amable. Quedamos pendientes entonces ya la otra semana. Ya puedes descansar ahorita estos chicos. Muchísimas gracias, explica súper bien. Mientras les voy a dar unos anuncios parroquiales, que igual se los voy a recordar ahorita en la clase de las 7. Entonces, principalmente, no sé si tienen alguna duda sobre el simulacro que se está haciendo ahora. O todo súper claro con eso. Hasta luego, profe Fernando, muchas gracias. Gracias. Envíenle corazoncitos al profe. Envíenle corazoncitos. Ay, qué tierno se ve. Bueno, la otra clase la tienen a las 7, ¿vale? Es de sociales sobre la historia de Colombia. Para que por favor traigan sus apuntes, porque van a tener quizzes también. Listo, entonces nada, que me les vaya bien. Si no, Ismael Peña. Uy. Entonces, nada, chicos, si no tienen ninguna pregunta, ¿tendremos resultados de simulacros? Sí, ustedes van a tener resultados tipo UNAL del simulacro, ¿vale?